Buenas noches, estimados colegas de Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y Academia Mexicana de Endodoncia. Es un placer para mí presentar en esta noche a un excelente amigo y colega, el cirujano dentista especialista en endodoncia, Eduardo Carvajal Peláez, con muy interesante tema, que es el manejo endodóntico de ápice inmaduro. Antes de empezar con el tema, me gustaría leer de manera breve un poco de su currículum. El doctor es egresado de la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, instructor en urgencias prehospitalarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en endodoncia, egresado de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tiene la certificación por el Consejo Mexicano de Endodoncia, ha participado en varias ponencias, entre ellas con el tema Instrumentación y Biocerámicos, en la 28ª Reunión Nacional de Posgrados de Endodoncia en Morelia, Michoacán, y la Conferencia de Educación Continua en la Actualización en Irrigación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También ha sido profesor invitado en el curso teórico práctico de microscopía endodóntica en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y su práctica privada se limita a endodoncia solamente. Doctor, reitero, es un gusto tenerte con nosotros esta noche. Gracias. Por la invitación, con la doctora Diana, la doctora Fanny y con el equipo de producción que tienen un muy buen ambiente allá atrás, pero ya no discutan si José o Foo Fighters son buenos, ambas son buenas opciones. Y bueno, hablando de manejo de ápice inmaduro, esta ocasión vamos a trasladar todos nuestros temas directamente a enfocarlo a la cuestión clínica, pero también de las últimas actualizaciones que han surgido con el paso de los años. Y es justamente en este artículo que se publicó en el 2018 de esta pexificación, en donde ya realizan esta pexificación pero con materiales directamente como Biodentin y PRF. ¿Y qué es lo que podemos nosotros esperar de este material? Pues en general todos estos materiales ya nos inducen ciertas características de las cuales podemos obtener beneficios, como es un cierre apical más determinado, y también ya ponemos en la mesa si colocar gutapercha en el interior del conducto es adecuado, porque más adelante en la cuestión de restauración vamos a ver si a la hora de colocar otro tipo de materiales podemos incluso reforzar más este conducto y propiciar una mayor tasa de éxito. Y bueno, vamos a mencionar ciertas generalidades en cuanto a la cuestión de embriología, recordando que necesitamos células epiteliales que se van a diferenciar en odontoblastos, y estos odontoblastos van a propiciar el desarrollo radicular. Y de estas células epiteliales, los odontoblastos, a partir de estas células epiteliales, desde el borde cervical, van a propiciar el desarrollo radicular y van a formar esta doble capa llamada vaina epitelial de Herwig que rodea la papila dental, trayendo como resultado este desarrollo apical. Y entonces, esto, ¿cómo lo podemos llevar a la cuestión clínica? Básicamente porque cuando nosotros hacemos una determinación directa de en qué etapa del desarrollo radicular nos encontramos, podemos determinar si este desarrollo es mínimo o es ya un desarrollo radicular mayor, pero en porcentajes en los cuales nos podemos enfrentar a situaciones como son las fracturas. Y surgen distintos estadios como el de Nolla, Morris y Dermidian, pero también existe uno que es el de Patterson, introducido en 1958, y está dividido principalmente en 5 rubros, en donde tenemos un desarrollo parcial y ya finalmente tenemos un desarrollo completo radicular, pero con un foramen mínimo. Cuando tenemos un desarrollo parcial, nos enfrentamos a fracturas hasta en un 77%, pero cuando tenemos un desarrollo mayor, aún así la tasa de fracturas es de un 28%. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que realmente el porcentaje de fracturas es elevado e incluso tenemos pérdidas de los órganos dentarios hasta en un 30%. Otro de los estadios es este de Seebeck, y de igual manera va de un estadio 1 hasta un estadio 5, y de manera paulatina estos dientes tienen una apertura apical amplia con un desarrollo radicular mínimo, pero ya en un estadio 5 nos encontramos con dientes con foramen apical cerrado y un desarrollo completo de la raíz. Entonces surge en la idea de qué terapias clínicas podemos encaminar para poder propiciar un desarrollo radicular mayor y con esto poder tener una tasa de éxito mayor.
evitando que tengamos fracturas que justamente se producen en este tercio cervical debido a que las cargas se concentran más en esta cresta ósea. Y no solamente propiciar un desarrollo apical y este grosor de las paredes, sino también saber qué material vamos a colocar en el interior del conducto y que a lo largo de los años podamos ofrecer un mayor pronóstico a nuestros pacientes. Y justamente es en esta investigación que desarrollamos en conjunto con el doctor Jorge Vera y el doctor Marino Vázquez, en donde realizamos una comparación de estos materiales con espectroscopía por infrarrojo y observamos de qué manera podemos determinar el comportamiento y a la hora de llevarlo a la práctica clínica, hacer una simulación de la masticación, porque hoy en día solamente tenemos una carga constante por Ingstrom y termociclado, que recordemos es elevar y disminuir la temperatura de manera constante. Sin embargo, justamente en esta investigación lo que buscamos es colocar estos materiales a una carga cíclica y ver en este contador cuántas cargas están cayendo sobre el material y ya llevarlo a días y meses, qué tanto nos ofrece como resistencia este material. Entonces, esto es interesante porque a pesar de que no asemeja del todo la masticación como la estamos viendo como en común, sí nos ofrece ya un acercamiento más próximo. Lo vamos a ver más adelante en la parte de restauración. Y bueno, recordando que en cuanto a los aspectos de etiología, tenemos como principales factores caries, trauma, pero también nos vamos a enfrentar con situaciones como es el Delsa invaginatus, esta anomalía dentaria en un 23%. Y la principal situación a la que nos enfrentamos es a infecciones periradiculares, porque como bien sabemos, una de las situaciones que se presentan con estas anomalías es que como existe una compresión del tejido pulpar, esto va a propiciar que el tejido se necrose y ofrezca como resultado estas infecciones en el tejido pulpar. Entonces, uno de nuestros principales objetivos es poder diagnosticar estas anomalías a temprana etapa del tratamiento. Y recordar que nuestro principal objetivo es mantener la vitalidad del tejido pulpar para que con esto traigamos como resultado un correcto desarrollo radicular. Y bueno, nuestras terapias van a estar totalmente determinadas por el diagnóstico que nosotros realicemos en cuanto a este desarrollo radicular y hacer una comparación entre raíces que tienen un desarrollo radicular completo y que están en pleno desarrollo. Entonces, sí es necesario que nosotros podamos identificar todo esto y hacer una correcta planeación. También recordamos que las imágenes bidimensionales que por lo general siempre estamos utilizando, siempre nosotros observamos en un plano mesiodistal. Sin embargo, a pesar de que el haz cónico pasa a través de un sentido vestíbulo-palatino, no podemos observar cómo se está delimitando este cierre apical ni la raíz. Y esto es porque el amplio en sentido vestíbulo-palatino es mayor al sentido mesiodistal. Entonces nosotros, a pesar de que leemos en sentido mesiodistal, no podemos observar esto. Por eso necesitamos imágenes tridimensionales como es el caso del CBCT. Y también hacer una comparación entre dientes primarios, dientes secundarios, y que en dientes primarios recordamos que podemos utilizar pruebas como es el caso de la percusión. También podemos, una de las desventajas a las cuales nos vamos a enfrentar es a situaciones en donde no podemos utilizar pruebas tal vez eléctricas, pero los factores que sí podemos usar es la hemorragia y tenemos que recordar que el tiempo de hemorragia es entre 1 y 2 minutos. Entonces, si nosotros podemos cohibir la hemorragia al aplicar presión con una toronda de algodón de 1 a 2 minutos, vamos a poder establecer un mejor pronóstico debido a que si este es mayor a este tiempo, estamos hablando de una inflamación mayor. Y en el caso de dientes permanentes, dentro de las desventajas es esta a la que nos enfrentamos, a fracturas directamente en el tercio cervical. Entonces, recordemos que son porcentajes elevados para un desarrollo radicular de un 77%, y cuando tenemos un desarrollo radicular mayor, aún así el porcentaje es bastante amplio, es de 28%. Y entonces es donde necesitamos otras imágenes, como es el caso de imágenes tridimensionales que nos ayuden a poder determinar una planeación y que en base a todas estas pruebas que hemos desarrollado, también determinar cuál es nuestra ruta clínica adecuada y poder trazar una estrategia clínica. Ya una vez que juntamos toda esta estrategia, tanto de imágenes y pruebas, vamos a poder seleccionar ya determinadamente qué terapia nos ayuda más y por qué esta terapia al paso de los años nos ayuda a tener mejores resultados. Y entonces,
todo esto se resume a las terapias que vamos a ocupar, que hoy en día se maneja el término de ápice inmaduro, pero también ya se comienza a utilizar de forma más correcta ápice abierto, porque esto involucra ya de manera general a todo lo que nos vamos a estar enfrentando, tanto a dientes primarios o dientes secundarios, y recordar que nuestras principales terapias son apexogénesis, cuando estamos colocando una barrera sobre tejido vital, apexificación, cuando queremos inducir este cierre apical, pero en tejido necrótico, y finalmente revascularización. Entonces vamos a hablar un poco en cuanto a los conceptos que tenemos en cada una de estas terapias y de qué manera las podemos involucrar directamente en nuestras terapias clínicas. Entonces, recordando que la apexogénesis está relacionada directamente con un tratamiento de la pulpa vital, lo que vamos a buscar es permitir el crecimiento y también este cierre apical. Y las principales indicaciones son dientes jóvenes con ápice inmaduro, ausencia de infección, caries profunda y trauma. Pero también tenemos como contraindicaciones diferentes dientes avulsionados o reimplantados, dientes que no puedan ser restaurados, y dientes maduros con conductos estrechos o calcificados. Y es en un principio en donde ocupábamos este material hidróxido de calcio para propiciar un desarrollo radicular y aparte producir esta dentina de reparación. Sin embargo, sí, una de las situaciones a las que nos enfrentamos principalmente es que dejan ciertas tunelizaciones en el interior de estos puentes dentinarios y esto puede propiciar una colonización bacteriana. Entonces surge ya la colocación de topes de MTA. Entonces la principal ventaja que ofrecen estos topes de MTA es poder propiciar una menor hiperemia, una menor inflamación, y también vamos a tener como resultado puentes dentinarios más estructurados que no permitan este desarrollo de tunelizaciones y que traigan como resultado una desventaja ya a futuro. Y no solamente eso, sino ya cuando lo llevamos a terapias en rutas mayores o en comparación con qué tanto tiempo, porque recordemos que estos tiempos con el hidróxido de calcio eran muchísimo lo que llevábamos dentro de la terapia clínica. Entonces esto va a reducir en su totalidad este tiempo en general. Y bueno, se presenta este caso a la clínica con diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática y con periodontitis apical sintomática. Entonces, justamente aquí lo que comentamos es cómo podemos llevar estas barreras y colocarlos de una manera, pues, con un mayor control, porque sí existe, y justamente con algunos colegas hemos mencionado que entre ciertas marcas de MTA existe ciertas diferencias para cómo este material se comporta a la hora de ya estarlo instrumentando. Y bueno, aquí observamos a los 6 meses cómo ya encontramos un mayor desarrollo radicular, y al año cómo ya existe una diferencia total de la raíz y cómo este desarrollo radicular pues, se obtuvo a través de colocar el material. Y bueno, en dientes ya en molares, de igual manera, si es necesario que tengamos el control principalmente ya del sangrado. Esta hemorragia nos indica lo que mencionábamos en un principio. Si nos extendemos más allá de 2 minutos, si los tejidos ya en sentido periapical, pues tenemos una mayor inflamación, por lo cual sí tenemos que cohibir este sangrado y colocar una barrera. En este caso colocamos MTA, y el grosor también es importante porque si este grosor es menor a 5 milímetros, podemos tener como desventajas que exista una fractura y por consiguiente el tratamiento fracase. Ya lo que buscamos después es colocar un material restaurativo que ya al paso de los años nos ayude a tener una mayor resistencia. Y justamente este tema me llamó mucho la atención porque volvemos a lo mismo. Si nosotros manejamos los principios o los conceptos biológicos, vamos a poder encaminar una terapia clínica adecuada. En este caso, en lugar, o por lo general, un clínico hubiera determinado utilizar una apexificación o una revascularización. Sin embargo, se optó por utilizar una apexogénesis y colocar una barrera directamente en el tejido pulpar. Entonces, uno tiene que determinar principalmente este tejido, y uno de los factores que nos pueden ayudar es la magnificación.
Entonces, ya una vez contenido esta hemorragia, podemos colocar una barrera en el interior del conducto y poder evitar que existan desventajas a futuro. Entonces, aquí sí se procedió a colocar la restauración y observamos cómo a los 15 meses ya tenemos una resolución aún mayor de esta lesión que teníamos en un principio, y cómo a los 16 meses incluso el desarrollo radicular es mayor aún. Entonces, es otra de las situaciones a las cuales nos vamos a poder estar enfrentando, el determinar qué terapia clínica es la adecuada y el por qué vamos a determinarla. Entonces, esto es bastante interesante y vamos a mencionar ahora cómo, en cuanto al material que ocupamos, el principal objetivo también es contener esta hemorragia, pero podemos ocupar hipoclorito. Entonces, ya una vez que utilizamos hipoclorito en el interior, ya colocamos nuestra barrera y propiciamos este desarrollo radicular. Y justamente en esta publicación hacen hincapié de cómo se maneja todo este desarrollo radicular. A la hora de comparar materiales, también observamos situaciones en las cuales nos enfrentamos con decoloración, que es el caso del MTA y es una de sus principales desventajas. Entonces, el MTA puede ser sustituido en este caso por Biodentin debido a que tiene una decoloración menor a tanto el MTA, tanto gris como blanco. Y justamente es un material bioactivo que nos ayuda a poderlo introducir en el interior de la cámara y ya tener las propiedades que no solamente es el que nos confiera las características del Biodentin y todas sus particularidades, sino que también es un material que por sus principios biológicos nos ayuda a tener características muy afines para propiciar este desarrollo radicular. Otro de los materiales es el PRF o fibrina rica en plaquetas, y este nos sirve para aportar tanto plaquetas como leucocitos, pero también es un reservorio bastante potente en cuanto a los factores de crecimiento, que recordemos que son mediadores endógenos de crecimiento celular. Entonces puede ser un sustituto bastante adecuado si lo llevamos y lo comparamos ya con el MTA, que una de las desventajas que tiene el MTA es que presenta cierta citotoxicidad, y entonces este material, al ser un material autólogo, es una opción que también tenemos a la hora de llevarlo al interior del conducto. Entonces, justamente nosotros nos vamos a preguntar cuáles son las mejores opciones y qué materiales nos funcionan mejor a la hora de que los coloquemos en nuestros tratamientos. Este es otro análisis comparativo en donde hacen un análisis entre Teracal, MTA y Biodentin, y en donde Teracal, una de sus principales desventajas es que este es un material a base de hidróxido de calcio, resina y cemento Portland, pero no ofrece una mineralización adecuada. De hecho, a la hora de hacer las comparaciones directas, sí encontramos que no tenemos la misma mineralización si lo comparamos contra el MTA o con el Biodentin. Y realmente, a la hora de que lo estamos colocando en el interior de la cámara, no nos ofrece estas características que necesitamos. Sin embargo, el Biodentin en este estudio sí nos indica que tenemos mejores características y que esto nos ayuda a tomar una decisión y ya ver qué material se encamina a una terapia clínica más exitosa. Entonces, justamente en estas imágenes histológicas observamos esta mineralización y de qué manera el Teracal, como última opción de tratamiento, sí debemos ponernos a pensar si es una estrategia utilizarlo o si podemos tener otras alternativas. En este caso, el Biodentin ofreció mejores opciones y esto nos lleva a determinar por qué vamos a utilizar este material en nuestra terapia clínica. Justamente este paciente se me presenta a la clínica y presenta como diagnóstico pulpitis irreversible sintomática y periodontitis apical sintomática. Entonces, la decisión principal que tomé fue colocar Biodentin, principalmente porque evita esta decoloración y también por ser un material bioactivo que tiene una manipulación adecuada. Ya una vez colocado, la decisión ya posterior fue restaurarlo y mantenerlo en observación. Entonces, todo esto nos lleva a decidir por qué estamos tomando estos materiales como primera opción, qué ventajas nos ofrecen y a final de cuentas lo que nosotros buscamos es tener un mayor éxito en nuestros tratamientos. Entonces, si encaminamos tanto la terapia clínica como todos estos materiales que estamos ofreciendo, pues podemos correlacionarlos y tener mejores resultados. En el caso de apexificación,
Esta técnica está totalmente indicada para tejido necrótico. Entonces aquí lo que buscamos es propiciar un cierre apical, pero no tenemos esta particularidad tanto de la revascularización de ampliar estas paredes. Lo que buscamos es colocar una barrera y que en un principio era hidróxido de calcio, pero que después fue sustituido por el MTA. Entonces realizamos una desinfección, pero todavía nos queda la duda de si no llevamos algo en el interior del conducto, nos podemos enfrentar con ciertas fracturas. Entonces una de las principales desventajas es esta. A pesar de que nosotros como endodoncistas, nuestro principal objetivo es propiciar un desarrollo radicular, bueno, en este caso simplemente el cierre apical, pero en la revascularización sí necesitamos propiciar un desarrollo y un grosor de las paredes. Muchas veces nuestra tasa de éxito no solamente se ve mermado por eso, sino también por situaciones en las cuales nos podemos enfrentar a fracturas. Entonces, uno de los principales materiales que fueron introducidos, como mencionábamos, es el hidróxido de calcio, y dentro de sus principales ventajas es que es un material alcalino que va a activar esta fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina es una enzima relacionada con la mineralización y en un principio parecía una buena opción. Sin embargo, una de sus principales desventajas es que el hidróxido de calcio lo mantenemos dentro del interior del conducto hasta por periodos de 8 meses. Entonces, este va a propiciar una desmineralización por hidrólisis y va a afectar a la estructura de la matriz orgánica, afectando directamente a la colágena y a la hidroxiapatita. Entonces ya no funciona como realmente un material que a largo plazo podamos estar utilizando. Y es ya en este tipo de comparaciones que ocupamos materiales como es el caso del MTA. En estudios comparativos con el MTA, lo que podemos observar directamente es cómo podemos reducir incluso el número de citas, y no solamente eso, sino también la tasa de éxito aumenta cuando ocupamos materiales en el caso de MTA o Biodentin. Justamente en el año 2008 hacen esta comparación y tenemos una tasa de éxito de hasta un 93% tratados en una sola visita y 90.5% tratados en 2 visitas. Entonces esto nos habla de porcentajes totalmente elevados y que ya no tenemos la necesidad de estar utilizando materiales como es el hidróxido de calcio y la desventaja que nos ofrece esto. Aparte de no poder contener de manera totalmente a nivel periapical. Otra de las situaciones que surgieron y fue en este artículo del 2009 de Juan es que la apexificación como tal daña la vaina epitelial de Herwig. Entonces esto va a traer como consecuencia que no podamos obtener este proceso de células indiferenciadas que se convertirán en odontoblastos, y ya comenzábamos a ver de qué manera podíamos sustituir ciertas terapias clínicas y poder propiciar un mejor resultado. Y a la hora de hacer la comparación directa entre una apexificación con ya un tratamiento regenerativo, sí encontrábamos que las tasas de éxito estaban totalmente a favor de una endodoncia regenerativa. Entonces surge esta idea de utilizar materiales en el interior del conducto que nos puedan ayudar a fortalecer no solamente a nivel de tercio cervical, sino ya en el interior del todo el conducto, porque más adelante vamos a ver cómo los patrones de distribución afectan también a nivel de fractura. Y justamente lo que buscamos es utilizar casos de postes de fibra de vidrio, resina composite o MTA que nos ayuden a determinar un mayor fortalecimiento justamente en este tercio cervical. Otro de los materiales, de igual manera que se han ido introduciendo, es el caso del Biodentin, el cual se coloca de igual manera como barrera, pero ahora sí lo que tenemos que observar es qué ventajas obtenemos tanto en manipulación y tiempo de trabajo. Recordemos que este material bioactivo, una de sus principales ventajas es esta, pero ahora sí, en casos recientes del 2018, mencionan que incluso cuando ocupamos Biodentin o PRF, podemos obtener resultados en un cierre apical mayor en cuanto a tiempo. Y justamente es en este caso clínico que vamos a hablar un poco ya directamente del procedimiento de apexificación, en donde el diagnóstico principal fue necrosis pulpar con periodontitis apical sintomática. Entonces, una vez que ya introdujimos la barrera apical, procedimos a colocar una barrera ya en el interior del conducto o una restauración intraconducto. Pero en este caso, más que restauración, fue un sellado. Y aquí optamos por colocar gutapercha. Sin embargo,
a los 23 meses, a pesar de que ya tenemos este cierre apical, nos queda ya en la mente saber si necesitamos una restauración aún mayor para poder ofrecer un mejor resultado. Y bueno, así es como se encuentra la radiografía final y la radiografía inicial. Y bueno, en este otro caso clínico, con diagnóstico de necrosis pulpar y absceso alveolar agudo, de igual manera, ya una vez que procedemos a hacer una instrumentación, colocar hidróxido de calcio en el interior del conducto y sí dejamos, en este caso, el hidróxido para poder propiciar una disminución de esta desinfección, pero con el conducto sin una barrera a nivel de coronal. Y ya observamos una resolución en cuanto a la lesión, incluso solamente a la hora de colocar el hidróxido de calcio. Posteriormente, al realizar ya el inicio de la instrumentación, colocamos nuestra barrera a nivel apical y posteriormente la gutapercha. Sin embargo, sí tenemos que ver a tiempos prolongados cómo estos órganos dentarios van a responder. Entonces ya ahorita en ese tiempo, pues sí era algo de lo que observábamos utilizar, pero ahora todo va encaminado a cómo mejorar esta tasa de éxito. En este otro tratamiento, con diagnóstico previamente tratado, lo que se procedió a hacer de igual manera fue la apexificación y colocar una barrera de MTA. Ya una vez colocada la barrera, pues ya procedimos a colocar gutapercha. Pero sí, el principal objetivo es nosotros llevar una barrera en el interior del conducto y lo que nos va a ayudar la magnificación es poder evitar que este material se quede adherido en las paredes. En muchas ocasiones, una de las principales desventajas a las que nos enfrentamos es la manipulación y la recomendación aquí es poderlo llevar con un compactador, el acarreador de amalgama, pero también utilizar estos pluggers que puedan ser comprimidos en el interior del conducto y de esta manera poder tener una manipulación idónea. Y así es como ya se observa la radiografía y el seguimiento. En este otro caso, de un diagnóstico de necrosis pulpar con periodontitis apical sintomática, de igual manera realizamos la instrumentación y observamos cómo existe ya una resolución directa de esta lesión. En este caso, sí la decisión fue tomar gutapercha como agente restaurativo, resina en el interior del conducto y reforzar el interior del conducto ya para evitar una posible fractura. Entonces así es como observamos en un principio el caso clínico y posteriormente al año ya cómo observamos esta resolución incluso de la lesión periapical y también ya del interior de la resina, cómo va a ayudarnos a reforzar este tercio cervical. Y en este artículo también nos habla, es un artículo que nos menciona cómo se va a distribuir el estrés a lo largo del conducto, en donde de entrada nos quitan utilizar una barrera como hidróxido de calcio, esto porque es la que menos nos va a ayudar a permitir un cierre idóneo, pero no solamente eso, sino también que las mejores opciones es poder encontrar qué material va a ofrecer un menor estrés. Entonces, a la hora de colocar materiales como es el caso del MTA o del biodentín, esto nos ofrece, a pesar de ofrecernos un estrés, una menor desventaja a comparación con el hidróxido de calcio, pero sí ya nos comienza a encaminar una mayor tasa de éxito. Entonces, como principal conclusión, aquí sí fue de igual manera reforzar este tercio cervical para propiciar un mejor resultado. Y bueno, hablando en cuanto a revascularización y regeneración, a diferencia de la apexificación, en donde solamente buscamos realizar un cierre apical y después colocar algo intraconducto, en este caso sí lo que buscamos es propiciar una deposición continua de tejido y poder reforzar estas paredes, propiciar un grosor radicular extenso y también propiciar este desarrollo radicular. Entonces, las principales expectativas que nos ofrece la revascularización es formación de dentina tubular, también un incremento de la longitud radicular y grosor y un fortalecimiento del diente, disminución de riesgo por fractura radicular y una sanación de las lesiones periapicales. Entonces, esta revascularización fue introducida por Iguaya
Y lo que buscamos principalmente es realizar una desinfección, porque una de las desventajas a las cuales nos vamos a estar enfrentando con la revascularización es que no podemos tener a veces el control de estas infecciones que se producen en el interior del conducto. Recordemos que a pesar de que estamos realizando una desinfección continua, hay ocasiones en las que no podemos desprender todo este biofilm que se encuentra en el interior del conducto. Entonces, lo que buscamos es, a la hora de realizar un sangrado, que éste funcione como un andamio y que lleve las células madre que se encuentran en la papila hacia la parte superior y poder reforzar con el tiempo estas paredes y propiciar este desarrollo radicular. Entonces, el protocolo hoy en día sí se basa también en respetar principalmente las concentraciones de hipoclorito a la hora de que nosotros estamos produciendo esta irrigación y no encaminarlo a pensar que entre mayor concentración estemos utilizando del hipoclorito vamos a propiciar una mayor desinfección, porque recordemos que realmente esto no nos habla en cuanto a las concentraciones de propiciar una desinfección tanto mayor o menor, pero lo que sí es que si ocupamos concentraciones mayores al 3%, vamos a estarnos trayendo como consecuencia dañar las células madre. Y sí ocupar, en este caso, EDTA en una concentración de un 17%, porque esto va a ayudar a propiciar factores de crecimiento que van a ayudar como mediadores endógenos a una respuesta celular. Entonces, ya una vez que hicimos esta irrigación, secamos, recubrimos intraconducto y sellamos de manera temporal, esto para la primera cita. Y entonces recordar que a la hora de realizar esta irrigación lo que buscamos es respetar estas concentraciones. Concentraciones entre 1.5 y 3% son lo idóneo y no pasarnos de esta concentración. Esto para evitar dañar las células madre. Y a la vez también podemos utilizar la irrigación ultrasónica debido a que esto trae como principales objetivos ocupar una microcorriente acústica y cavitación, y esto va a ofrecer mediante estas burbujas que ofrecen una implotación de estas burbujas en el interior del conducto, realizar una fuerza de desprendimiento para eliminar todo este biofilm que se queda y desprender todo esto que por la simple irrigación no podemos realizar. Entonces ya una vez que ocupamos esta irrigación ultrasónica vamos a tener una tasa de éxito mayor. Pero una de las recomendaciones que sí les puedo ofrecer en este caso es que no ocupemos estas puntas de ultrasonido que en muchas ocasiones con la vibración se pueden desprender, o sí usarlas pero a una vibración mínima, porque en muchas ocasiones nosotros mismos complicamos la ruta clínica a la hora de estar ocupando estas puntas de ultrasonido que a la hora de vibrarlas muy fuerte podemos desprenderlas y se queden atoradas en el interior del conducto. Entonces, una de las recomendaciones es poder ocupar estos espaciadores digitales, hacerles un corte y colocarlos directamente en el inserto. De esta manera ya podemos llevar esta irrigación ultrasónica con la ventaja de evitar que se fracturen estas puntas en el interior del conducto. Y bueno, ya en la segunda cita, la irrigación de igual manera con EDTA, una concentración de 17% por 5 minutos, y remover el exceso de líquido con puntas de papel. Entonces es aquí donde ya nosotros vamos a provocar un sangrado a la hora de realizar una instrumentación, y si es indicado esperar unos 15 segundos, posteriormente colocar una matriz reabsorbible sobre el coágulo, esto para poder evitar un sangrado mayor, y después cubrir con un silicato de calcio hidráulico y sellarlo permanentemente. Y aquí viene también la parte de poder restaurar de manera intraconducto para tener una mayor tasa de éxito. A la hora de realizar esta instrumentación debemos evitar extendernos en sentido lateral o circunferencial para evitar dañar la vaina epitelial de Herwig. Y bueno, en este video observamos cómo lo que hicimos fue realizar una instrumentación ya directa en el interior del conducto para propiciar este sangrado. Y ya una vez que propiciamos el sangrado, esperar estos 15 segundos para más adelante colocar una barrera. Entonces surge este término de ingeniería tisular y la tríada principal nos habla de células madre, y recordando que estas células madre son células multipotenciales que están relacionadas con una diferenciación de diversos tipos de células, andamios que nos van a servir para un crecimiento celular y que están principalmente clasificados tanto en
andamios biocerámicos, metálicos, tenemos una gran gama de andamios. Y factores de crecimiento, que estos factores de crecimiento como principal objetivo, recordamos que son mediadores endógenos en respuesta celular. Entonces, todo esto a manera de triada, de manera colectiva, nos va a ayudar a tener también una característica mayor en cuanto a tasa de éxito. En el caso de estos factores de crecimiento, el TGB va a atraer e induce la diferenciación de odontoblastos, mientras que la cialoproteína dentinaria va a servir como un potente estimulador de la proliferación de células madre y diferenciación. Y no solamente eso, sino recordar que esta concentración del 17% de DTA nos va a ayudar como ventaja a evitar estos efectos adversos que propicia el hipoclorito y también mantener estos factores de crecimiento que nos van a servir para esta respuesta celular. Y entonces surgen estas dudas de si realmente existe una diferencia entre ocupar estos materiales biocerámicos, perdón, estos materiales a manera de andamiaje en el interior del conducto y de qué manera o qué podemos esperar a partir de estos materiales. Entonces, sí, todo esto de manera colectiva nos habla que nuestra tasa de éxito va a aumentar cuando ocupamos materiales así, y que incluso en este artículo mencionan el uso de este andamio con hidroxiapatita, que a la hora de colocarlo, sí aumenta en gran parte esta tasa de éxito. Y este es el seguimiento a lo largo de cómo se llevó todo este tratamiento. Y entonces también existe esta otra revisión, que fue un estudio directamente en perros, pero también a la hora de hacer la comparación entre dientes que fueron tratados con andamios o sin andamios, sí existía una diferencia significativa para dientes en los cuales se colocó un andamiaje. Entonces ya nos habla de que nuestras tasas de éxito no solamente se encaminan a lo que ocupábamos como protocolos convencionales, sino también ya necesitamos utilizar ciertas herramientas que puedan ser utilizadas en el interior del conducto. Y lo que buscamos también es formar un tejido que sea introducido en el interior del conducto y que nos ayude a reforzar estas paredes y propiciar este desarrollo radicular. Ya una vez que propiciamos esta revascularización, recordamos que a la hora de colocar una barrera, después de esta instrumentación, debemos proceder a restaurar, pero queda la principal incógnita de saber si este tercio cervical se tiene que quedar así o si lo podemos reforzar. Y es entonces donde a lo que nos vamos a enfrentar principalmente es a paredes dentinarias que, a pesar de que nosotros ya incorporamos un mayor grosor, estas quedan delgadas y pueden incurrir en fracturas hasta en un 30%. Entonces, esta es una de las principales desventajas a la que nos enfrentamos, tanto en revascularización y todos estos procedimientos de manejo de ápice abierto. Entonces, las fracturas a las que nos enfrentamos son en un 30% directamente, y lo que buscamos es evitar este riesgo de fracaso. Otra de las situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar no solamente son fracturas, sino también calcificaciones en el interior del conducto, y esto puede alcanzar tasas hasta en un 62%. Entonces, lo que buscamos principalmente es manejar los protocolos idóneos, y que, a pesar de que en estos tratamientos la obliteración incluso puede ser completa, lo que nos afecta ya es al funcionamiento de este tejido pulpar. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que todos estos protocolos que nosotros estamos llevando de la mano, los tenemos que encaminar a que no se separen de la ruta clínica desde un principio. Otra de las situaciones son los procesos de infección que pueden surgir a través de este biofilm que no podemos eliminar en el interior del conducto, porque realmente sí es muchas veces complicado, y a lo que nos enfrentamos es que no podemos desprender este biofilm que se queda en el interior del conducto, y a veces, a pesar de que ocupamos irrigación ultrasónica. Entonces, por eso, a la hora de que hablamos de una completa desinfección, sí nos tenemos que dedicar directamente a eliminar este biofilm que evite traer como consecuencia un factor ya de fracaso por biofilm en el interior del conducto.
y hay zonas en donde a pesar de que estemos realizando una correcta irrigación no vamos a poder alcanzar. Entonces, sí es indispensable que ocupemos la mayor cantidad de agentes antimicrobianos y también ayudarnos de esta irrigación ultrasónica. Entonces, son zonas a las cuales no vamos a poder accesar y esto sí trae como consecuencia otra de las desventajas como a nivel de fracaso. Y entonces aquí ya podemos servir de ciertas pastas, como es la clásica triple pasta antibiótica de Hoshino, en donde tenemos ciprofloxacino, metronidazol y minociclina, pero una de las desventajas que ofrece la minociclina es esta situación de coloración, por lo cual esta puede ser sustituida por cefuroxim, pero recordando que lo importante aquí es mantener una una ventana terapéutica, y aquí lo indicado es entre 0.1 y 1 miligramo sobre mililitro, para evitar que nosotros produzcamos cierta citotoxicidad en el ápice. Entonces también surge esta pasta doble antibiótica y también la pasta 4-mix. Esta 4-mix está compuesta por ciprofloxacino, metronidazol, minociclina y rifampicina. Entonces, todas estas lo que muestran en particular es que si entre más sea alta la concentración de esta dosis, van a dañar las células madre y van a traer como consecuencia que no podamos producir una correcta diferenciación de estas células madre. Y en el caso del hidróxido de calcio, algo de lo que se maneja es que sí nos ayuda a poder ser un marcador para estas quinasas fosforiladas y que esto va a traer como resultado una mayor diferenciación de las células madre, pero sí necesitamos que sean en concentraciones mínimas. Ahora, la principal ventaja que nos ofrece esta revascularización, a pesar de este grosor de las paredes, también es esta proyección de la raíz y este desarrollo radicular, pero siempre buscando nosotros encaminar a poder reforzar este tercio cervical. Entonces, esto es algo de lo que desde un principio tenemos que tener en cuenta para poder tener mejores resultados. Y ya una vez que nosotros encaminamos la revascularización, justamente en esta investigación se habla de cómo observamos una diferencia entre en un principio como se inició y ya posteriormente cuando el tratamiento ya está encaminado con una revascularización adecuada, pero cuando tenemos, este es otro de los conceptos que tenemos que tener en mente, cuando tenemos un diámetro menor a 1 milímetro, son nulas las probabilidades de revascularización y cuando este es mayor a 1 milímetro alcanzamos porcentajes mayores al 18%. Entonces también esto es adecuado llevarlo para que independientemente de la terapia que nosotros decidamos realizar, antes de tengamos todos estos conocimientos y sepamos por qué vamos a decidir utilizar estas terapias. Estos son casos clínicos que se presentaron en la clínica y el diagnóstico de este caso fue tratamiento iniciado previamente y periodontitis apical sintomática. Y aquí está nuestra foto de inicio. Y ya posteriormente procedimos a instrumentar en el interior del conducto y propiciar este sangrado por 15 segundos. Entonces, para poder cohibir este sangrado sí necesitamos servirnos de ciertas barreras. En este caso, esta barrera reabsorbible de colágeno nos ayuda a poder mantener el sangrado de una manera más controlada y posteriormente a esto ya llegar a una barrera, en este caso MTA, y de igual manera recordar que necesitamos utilizar compactadores y acarreadores para poderlo llevar en el interior de la cámara y después propiciar una restauración adecuada. Entonces así ya son las imágenes como se observa ya los órganos dentarios, el órgano dentario que tratamos ya con la resina y cómo existe ya una resolución a nivel periapical. Ese es otro caso clínico en donde de igual manera el diente previamente tratado con un absceso apical crónico y una vez posterior a realizar la instrumentación ya procedimos a realizar una desinfección y colocar ya una barrera a nivel del tercio cervical y una restauración.
Entonces ya observamos directamente cómo existe una resolución tanto a nivel del tercio cervical, y cómo lo que buscamos es reforzar el tercio medio para evitar que traiga como consecuencia una fractura. Entonces lo que buscamos son criterios de poder aumentar este grosor radicular, la longitud, y disminuir estas lesiones periapicales, que por lo general, en muchas ocasiones, estas están totalmente relacionadas con una incorrecta desinfección. Por eso es necesario que tengamos todos estos conocimientos de desinfección total. Y bueno, hablando de esta cuestión de restauración ya de manera más a fondo, uno de mis artículos favoritos es este de Margarry, que hace una revisión exhaustiva de todos estos materiales que han sido introducidos en los últimos años, y una comparación entre tanto la resina como la gutapercha, el poste de fibra de vidrio, y de qué manera esto nos van a ayudar a ofrecer tasas de éxito tanto a manera comparativa unas sobre otras, y qué es lo que podemos esperar a largo plazo. Entonces, ya a la hora de que nosotros buscamos llevar un material adecuado, si vemos cargas en donde nuestras pruebas principales son estas cargas con Instrom, y el problema a lo que nos estamos enfrentando es que no tenemos un desarrollo de esto de manera similar a lo que nos enfrentamos en la clínica. Principalmente son bastante la carga en cuanto a kilogramos que se le está cargando, y son 0.5 sobre milímetros sobre minuto, pero no refleja a lo que nos estamos enfrentando directamente. Y entonces, a pesar de que buscamos una similitud con una cuestión clínica, a la hora de que lo llevamos a una práctica clínica, no sabemos si realmente estos materiales que estamos colocando en el interior del conducto realmente nos ayudan para ofrecer buenos resultados. Y no solamente eso, sino también saber de qué manera todos estos materiales, a la hora de que los colocamos en el conducto, van a propiciar un estrés en el interior, y que puedan por sí mismos incluso propiciar una tasa de éxito o una tasa de fracaso, dependiendo de cuál es el que estamos ocupando. Entonces, esto también es bastante perjudicial para nuestros tratamientos, recordando que las cargas se van a estar concentrando directamente en la cresta ósea. Entonces, siempre enfocarnos en poder reforzar este tercio cervical. También, más allá de la restauración, uno de los factores principales que tenemos que mantener en cuenta es este efecto Ferrul que nos ofrece el mismo tejido y dentinario, y en donde buscamos que el grosor que se encuentra en un sentido vestibulopalatino tenga 1 milímetro de grosor, y en un sentido vertical 2 milímetros. Y más en específico, cuando nos encontramos con órganos dentarios como dientes anteriores superiores, un adecuado efecto Ferrul por palatino; en anteriores inferiores, un adecuado efecto Ferrul por bucal; y en posteriores tiene que ser tanto bucal por lingual. Y entonces aquí viene la incógnita de cuál es el material que más nos va a ayudar para colocar en el interior de. Y todo esto se va a basar principalmente en el sellado marginal, y qué tanto nosotros podemos llevar este material sin que sea complicado incluso su manipulación. Tiene que tener un adecuado módulo de elasticidad similar al de la dentina, un factor C o factor de configuración que nos habla acerca de las caras que están en contacto y las caras que no están en contacto, y también una buena adaptación marginal, porque a pesar de que tengamos un módulo de elasticidad similar, si no contamos con una buena adaptación, todo esto va a traer fracasos a la hora de que no va a sellar de una manera adecuada en el interior del conducto. A la hora de hacer una comparación en cómo la dentina la observamos en este módulo de elasticidad, sí encontramos que el composite es uno de los materiales que presenta un adecuado módulo de elasticidad, así como el poste de fibra de vidrio. Y aquí nos preguntamos cuál de los dos materiales puede ayudarnos a tener una mayor tasa de éxito. Iniciando con el poste de fibra de vidrio, este puede ser una buena opción, principalmente porque como principal ventaja presenta un módulo de elasticidad adecuado similar al de la dentina. También nos ofrece una adecuada distribución de cargas,
y también una división de tensiones. Todo esto en general pudiera parecer un adecuado material para restauración. Sin embargo, recordemos que el poste de fibra de vidrio por sí solo no va a determinarnos un aumento en la fortaleza de estas cargas masticatorias, sino lo que está haciendo es amortiguar y distribuir estas tensiones. Como principales desventajas que encontramos con el poste de fibra es que no vamos a poder tener una adecuada adaptación por el limitado diseño del poste, y a pesar de que existen nuevos diseños que incluso ya pueden abrirse, hay veces que existen ciertos espacios y en estos espacios no tenemos o presentamos esta dificultad ya de sellado. También una dificultad en cuanto al tiempo de colocación es otra de las situaciones a las que nos enfrentamos, y un impedimento de que existe una capa de resina gruesa en el interior, y esto va a traer como consecuencia burbujas. Entonces hay ocasiones en las cuales no vamos a poder tener este sellado que buscamos, y por consecuencia sí se ha observado que a largo plazo, después de una masticación, sí nos vamos a enfrentar directamente con situaciones de fracturas, incluso reforzando con poste de fibra de vidrio. Entonces surge la idea de utilizar resinas ya en el interior del conducto, y se ha demostrado que estas restauraciones con resinas ya ayudan a reforzar en el interior de. Entonces esto ya nos habla de que esto encamina más nuestras tendencias a poder mejorar con ciertos materiales. Entonces surge la idea de utilizar en un principio estas resinas fluidas, y dentro de sus principales ventajas es que reducen el relleno y permiten un aumento de resina. Otra de las ventajas es que reducen la viscosidad. Sin embargo, tienen una desventaja, y esta es que no van a ofrecer una adecuada resistencia si la comparamos con una resina convencional. Y esto va a ser debido a sus propiedades mecánicas. Estas están reducidas si las llevamos a un punto de comparación con las resinas convencionales. Entonces surge la resina convencional, y esta resina, a base de un sistema de conforoquinonamina, lo que hace principalmente es que a la hora de que la llevemos tiene una mayor resistencia que estas resinas fluidas. Van a funcionar también como un sistema de restauración isotrópica, y a la hora de que la colocamos en el interior, una de las desventajas que van a ofrecer es que propician un estrés por contracción. Entonces, ya una vez que colocamos la lámpara, el problema al que nos enfrentamos es que este desarrollo marginal se va a ver afectado porque el estrés disminuye este sellado, y entonces, más allá de los 2 milímetros que nos ofrece el fabricante, pues tenemos ciertas desventajas, incluso para llevarlas en el interior del conducto, porque también es otra situación a la que nos enfrentamos. Realmente, cuando la colocamos en el interior, la velocidad de polimerización disminuye una vez que el grado de conversión incrementa. Esto quiere decir que va a haber sitios reactivos o monómeros reactivos que no van a alcanzar una completa polimerización, a pesar de que ocupemos varias veces la lámpara en el interior del conducto. Entonces surge la idea de sustituir estas resinas y colocar resinas Bockfield, y como principal objetivo de estas resinas Bockfield es que pueden ser inyectadas en incrementos de 4 o más milímetros sin efectos adversos en polimerización y una adaptación en el grado de conversión. En esta investigación que realizamos, de igual manera, a la hora de que hicimos una comparación y ocupamos la norma ISO 4049, llevamos estos materiales en el interior del conducto y vimos su comportamiento, esto para determinar no solamente si el fabricante nos mencionaba datos a lo que nos íbamos a enfrentar en el interior del conducto, sino también a qué nos podíamos enfrentar si lo comparamos ya tanto en, como lo dice el fabricante, que son estos moldes de acero, o en la dentina radicular. Y una de las resinas que muestran una mejor opción es el caso de Sonic Field, y esta ventaja que ofrece Sonic Field es que tiene un movimiento sónico que confiere como principales ventajas propiciar una reducción en cuanto a la viscosidad, aumenta la movilidad del monómero, lo cual hace que estos sitios reactivos en donde la lámpara no llega o no alcanza, pues realmente permitan que la lámpara alcance estos monómeros y un grado de conversión adecuado. Y no solamente eso, sino que también va a disminuir el tiempo de trabajo y aumentar el sellado marginal. Entonces también esta es una de las situaciones o ventajas que nos confiere este material. Esta es una imagen
que obtuvimos con el microscopio y ya observamos cómo existe un sellado idóneo en el interior del conducto. Entonces, esta ventaja que nos confiere esta resina principal es poder hacer este sellado, pero también con la ventaja de no disminuir en cuanto a resistencia y también mantener este módulo de elasticidad, tanto a nivel del tercio apical y ya más encaminado hacia el tercio medio. Y en este análisis estadístico lo que observamos de manera comparativa es ver cómo esta resina se comportaba en estos moldes de acero según la norma ISO 4049 y dentro de la dentina. Y sí observamos que es una comparación abrupta. Y esto debido a que en el interior de la dentina se presenta este fenómeno de absorción, lo que permite un paso total en el interior del conducto y una absorción directa de esta resina. Y por eso, incluso a pesar de que el fabricante menciona incrementos de 4 a 5 milímetros, lo que nosotros podemos incluso hacer es hacer incrementos de 10 milímetros. Sin embargo, siempre es adecuado seguir lo que el fabricante nos dice y evitar que por alguna situación no podamos obtener una polimerización total en estos 10 milímetros. Entonces, una de las maneras en las cuales nosotros podemos incluso mejorar estos materiales de las resinas Bockfield es incrementando la translucidez y la adecuación del índice de refracción. Incrementando la translucidez, permitiendo que la lámpara pase a lo largo de todo el material y adecuando el índice de refracción al propiciar que toda la lámpara se maneje en el interior y alcance todos estos monómeros. Otra de las situaciones es mejorando la matriz de resina y el relleno. Y también podemos mejorar estas características de las resinas Bockfield al mejorar la eficacia del fotoiniciador. En el caso de los derivados de TPO, recordamos que anteriormente estos se llamaban Leucerin y los compuestos del benzoilo germanio, que en conjunto van a traer como consecuencia este sinergismo por conforquinonas. Entonces, ya cuando lo llevamos a procesos de investigación, mediante todos estos componentes que buscamos, es que estas resinas tengan un comportamiento en el interior del conducto, pero ya no en estos incrementos que ofrecían las resinas convencionales de 2 milímetros, sino ya mejorar en cuanto a tiempo de trabajo y también la polimerización interna. Y justo en estos estudios que hemos hecho con espectroscopía, lo que buscamos es ver esta comparación entre resinas y de qué manera podemos encontrar un mejor resultado entre una u otra resina. Lo que sí observamos es que estas resinas Bockfield, en el caso de Sonic Field, la particularidad que buscamos es tener este movimiento sónico, tener un módulo de elasticidad similar a la dentina, una disminución en cuanto a la viscosidad y también propiciar una excelente resistencia a la fractura. Entonces, ya una vez que le inyectamos en el interior, no solamente como endodoncistas quedarnos en la parte de decir ya encaminamos el cierre apical o incrementamos el grosor de las paredes mediante nuestra terapia clínica, sino saber qué podemos esperar con el paso de los años para estos órganos dentarios. Y justamente lo que hicimos en esta investigación fue hacer una comparación de cómo esta máquina de manera cíclica, a la hora de comparar tanto poste de fibra de vidrio o ciertas resinas, de qué manera se va a comportar en una masticación cíclica, ya sea tanto en días, meses y a lo largo de los años, qué podemos esperar. Y a pesar de que siempre necesitamos tener más en cuenta en cuanto a la cuestión clínica, sí necesitamos tener protocolos previos de laboratorio que nos encaminen a saber cómo se va a comportar dicho material antes de llevarlo ya a una cuestión meramente clínica. Y bueno, a manera de conclusión y para finalizar este tema, sí lo que buscamos principalmente es realizar un correcto diagnóstico, todo esto para poder decidir cuál es la ruta clínica adecuada, realizar una correcta planificación. Ya una vez que realizamos esta planificación, encaminar nuestras terapias y ocupar materiales como es el caso de los cementos biocerámicos, que ahora son llamados los cementos tricálcicos, y de qué manera esto nos va a ayudar a ofrecer tasas de éxito mayores. Y no solamente quedarnos con eso, sino también con la etapa de la parte restaurativa. Esa cuestión, a pesar de que no la manejamos como nuestros referidores protecistas, sí tenemos que tener los conocimientos básicos para saber de qué manera nos vamos a enfrentar a ciertas situaciones, como es el caso de la fractura. Entonces, todo esto de manera colectiva nos va a ayudar a ofrecer una tasa de éxito mayor en nuestros tratamientos.
Y en este caso, en las investigaciones, sí observamos que en el caso de Sonic Fill, pues nos ayuda a conferir distintas características que ya una vez colocadas nos ayudan a tener un resultado mejor. Pues les agradezco mucho la atención. También en cualquier cosa en la que les pueda apoyar, les voy a dejar mi correo en la página de la academia, y cualquier duda en lo que pueda ayudarles, con mucho gusto, estoy a su disposición. Gracias. Doctor, muchas gracias, una excelente plática, unos casos muy bien documentados. Y bueno, tenemos algunas preguntas, pero antes quisiera agradecer a todos los colegas que nos acompañaron en esta transmisión. Nos estaban acompañándonos desde la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Jalisco, Tlaxcala y Querétaro. Muchísimas gracias. La primera pregunta, doctor, ¿cuál es su recomendación para preparar la pasta triple antibiótica? Bueno, esta pasta principalmente se basa en ciprofloxacino, metronidazol y minociclina. Y la minociclina muchas veces viene en estas cápsulas que vienen como microesferas. Entonces, lo que necesitamos son mortero y pistilo y poder hacer una trituración de estos antibióticos. También podemos ayudarnos con propilenglicol y macroglicol, que en conjunto, ya una vez combinados con estos antibióticos, ya lo dividimos este polvo en 7 partes y hacemos una combinación con estos dos líquidos. Okay. Dice otra doctora, ¿cuánto debemos colocar del material de MTA como barrera apical? 3 a 5 milímetros, sí, un grosor de entre 3 y 5 milímetros a nivel apical es lo ideal. Otra pregunta, ¿qué membrana de colágeno reabsorbible recomienda utilizar? Realmente estas existen bastantes marcas, pero hay una que se llama, la pueden encontrar en la página que se llama www.acesurgical.com. Entonces ahí mandan a hacer el pedido directo y ya ellos les mandan la membrana directamente a su domicilio. Otro doctor dice, ¿cómo recomienda colocar la resina en el interior del conducto? Lo que estábamos mencionando en la etapa final de la plática era que estas resinas convencionales por lo general no polimerizan más allá de 2 milímetros. Entonces hay ocasiones que incluso se han colocado con ultrasonido en el interior, pero lo que buscamos con estas resinas Bockfield es hacerlos en incrementos menores. Entonces sí es recomendable hacer una polimerización primero de 5 milímetros, polimerizar y compactar, antes de polimerizar, compactar bien y ya después hacer un segundo incremento y volver a polimerizar. Y la última pregunta dice, en caso de trauma, ¿qué técnica ofrece mejores resultados entre revascularización y apexificación? Bueno, se ha observado que la revascularización ofrece mejores resultados y a pesar de que en cuanto a porcentajes no es significativamente distinta, sí la revascularización ofrece esta resolución de incrementar las paredes y también un desarrollo radicular. Entonces, en conjunto, pues con una restauración adecuada es una mejor técnica. Muchas gracias, doctor, de verdad por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes por la invitación. Voy a leer su reconocimiento. Dice, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al cirujano dentista especialista en endodoncia, Eduardo Carvajal Peláez, por su participación en la conferencia virtual con el tema Manejo endodóncico de ápice inmaduro, por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, septiembre 24 de 2018. Muchas gracias y pues esperamos estar nuevamente por acá. Gracias.